comunicación con el diputado Eusebio Alvarenga. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarles y estamos en la mañana. Un abrazo a ustedes. Bueno, diputado, de hecho lo estamos importunando porque queríamos conocer cuál era la situación de su proceso, particularmente justo en estos días Del en proceso donde de inconstitucionalidad. inconstitucionalidad. Pero recordemos, y yo quería ir directo a la situación similar que se plantea, ya que estamos en la etapa en donde también se renovaron representantes ante los Ante el organismos, GEM. ante el GEM, por ejemplo. Está de moda por el jurado y por eso queremos saber cómo está ese proceso que para nosotros al menos y a la faz y a la luz de la ley y por el imperio de la ley tiene que ser a favor del diputado, ¿verdad? ¿Cómo está ese caso, doctor? Sí, efectivamente, hoy presenté el urgimiento número 4 para que la Corte Suprema de Justicia finalmente se decida sobre el fondo de la cuestión. Y esto teniendo en cuenta, en primer lugar, que la misma Corte había admitido a través de una resolución de admisibilidad. A partir de ahí, recorrió el circuito correspondiente y las instancias que tenían que responder respondieron, respondió la Cámara, respondió la Fiscalía General del Estado. Y a propósito de respuesta de la Fiscalía General del Estado, tengo que señalar algo muy importante. El Ministerio Público en su oportunidad sobre mi caso se expidió positivamente, es decir, en los argumentos del Ministerio Público, la Cámara de Diputados actuó de manera antisistema, de manera incorrecta, violando la ley y la Constitución Nacional, fundamentalmente porque no se le puede revocar el mandato, no se le puede destituir a un diputado antes de que termine su mandato. Así que fue bastante contundente en su dictamen del Ministerio Público. El problema está en la Corte porque en su viejo estilo envió al freezer para que no se pida todo el fondo de la cuestión, y lo peor del caso es que el propio integrante de la Sala Constitucional, aquella sala que había admitido mi acción, lejos de pedirse todo el fondo de la cuestión cuando ya estaba conclusa la causa o el proceso ya para dictarse sentencia definitiva, lejos de pedirse todo el fondo y con el fin expreso de dilatar el dictamiento de resolución definitiva, había solicitado que el Pleno de la Corte entienda en el caso. Y bueno, eso es lo contradictorio, paradójico y lamentable del caso. Víctor Ríos, su condición de miembro natural de la sala que por ley y por constitución debía de expedirse sobre el caso, se encargó en septiembre del año pasado de dilatar este proceso hasta el punto de que hasta este momento no tenemos una resolución definitiva. Ante estas circunstancias anómalas desde todo punto de vista, ya había presentado varios urgimientos y el día de hoy presenté justamente el cuarto urgimiento, buscando y exigiendo a los ministros de la Corte para que actúen conforme a la ley, conforme a derecho, y que de una vez por todas se cumpla aquel postulado y principio republicano que sostiene que cualquier funcionario público asume una responsabilidad desde el momento en que está al frente de la institución. La Constitución, específicamente sobre el particular, sostiene que cualquier funcionario público que no cumple los plazos contrae responsabilidad. Es decir, que aquel ministro que no está cumpliendo con los plazos, inclusive es pasible a que sea sometido a un juicio político, juicio de responsabilidad, porque está incumpliendo el proceso, los plazos procesales, los plazos constitucionales. Así de grave es la situación. Sí, hoy le escuchábamos decir justamente al ministro Víctor Ríos, ofuscado por un tema más bien administrativo, por el tema de Eugenio Jiménez Rolón, que lo quieren obligar a que ocupe la vicepresidencia segunda. Él deja, al puro estilo del Congreso, deja sin quórum la sesión y dice que le da vergüenza lo que está pasando en la Corte. O sea que la Corte ahora mismo le da vergüenza.
Ahora mi pregunta es, ¿y no le da vergüenza no cumplir con los plazos? Claro, claro, por eso. Justamente estuve en conversación con un colega mío y estuvimos analizando la conducta de Víctor Ríos. Yo le dije a este amigo abogado, mira, lo llamativo en la conducta de Víctor es que en algún momento dice una cosa, en otro momento dice otra cosa, porque yo me acuerdo perfectamente la misma frase que utilizó hoy Víctor Ríos había utilizado en aquella sesión de la Cámara de Diputados cuando estaban de manera antisistema reemplazándole a un representante de la Cámara ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Me acuerdo perfectamente, yo dije ante el Pleno que no iba a participar de ese circo porque no podía estar avalando con mi presencia la violación de la Constitución y de las leyes. Y bueno, llamativamente esa misma frase más o menos Víctor Ríos repitió esta mañana, creo que en la sesión de la Corte Suprema de Justicia, pero se olvida precisamente que aquella actitud y comportamiento vergonzoso, violatorio de la Constitución y de las leyes que había consumado la Cámara, hoy día está en sus manos y que hoy día él tiene la obligación de resolver y que lejos de hacer aquello, optó por congelar mi proceso, porque el hecho de que en septiembre del año pasado, en vez de expedirse sobre el fondo de la cuestión, haya solicitado que el Pleno entienda en mi proceso, no es otra cosa sino ejecutar una conspiración o un plan de enfriamiento de mi proceso. Así que es la actitud que yo considero de conspiración pusilánime, y hasta yo diría que el ministro Víctor Ríos está seriamente comprometido con sectores antidemocráticos de nuestro país. Y hablo de sectores antidemocráticos porque este plan de remoción de un representante de la Cámara de Diputados fue ejecutado por el garantismo y por un sector el más antidemocrático del Partido Liberal. Lastimosamente, esa es la realidad. Qué lástima, realmente qué lástima, pero porque estábamos escuchando que hoy hablaba de Stroessner, Hitler, Mussolini, que esto y aquello, que la mayoría coyuntural no Sí, puede estar por encima del imperio de la ley, pero esa mayoría coyuntural fue la que te desalojó del jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Y cómo es lo que eso no ve Víctor Ríos en su actuar y no firma ya el tema? Porque en realidad es clarito, porque hay antecedentes, básicamente jurisprudencia de la Corte dándote la razón. Básicamente hay un dictamen de la sí, Fiscalía señor. General del Estado. Es más, si vamos a hacer una coyuntura, o vamos a hacer una suerte de análisis político, Rodrigo Blanco venía muy de cerca con lo que sería el cartismo, por ahí cerca, e incluso encima de eso, por encima de eso, la Fiscalía General te da la razón a vos. Y aún Así es. así, a Víctor Ríos, esa mayoría coyuntural que estuvo en contra de la ley no le molesta. Pero acá, para una vicepresidencia, donde el manejo es básicamente administrativo. Administrativo. O sea, ni siquiera se está hablando de leyes o de De la firmar. función real del Claro, porque ministro, hace ¿verdad? poco nosotros posteábamos y poníamos en una tapa y le preguntábamos a Víctor Ríos en qué se basa él para de echar por tierra una providencia de su colega, de un ministro colega, ¿verdad? Y él responde con, no sé, cualquier cosa en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, cuestiones raras como estas no deberían de continuar. Y otro tema que nosotros tenemos acá con Rabito Río y nos preguntamos, o sea, no es que nosotros tenemos en contra, sino que nos preguntamos, ¿cómo un Sí, ordenador de gastos va a ser ministro de la Corte? Él es rector de la Universidad Nacional de Pilar y es ordenador de gastos y la ley no permite eso. La norma en esta república no permite eso, pero nadie habla de eso, ¿verdad? Parecería como que ahora pues es de es caballo de nuestro establo y mejor nomás le dejamos tranquilo, pero no debe ser así porque hoy te toca a vos, mañana me puede tocar a mí y en realidad la ley no se tiene que aplicar conforme a quien viene a pedirlo, ¿verdad? así es. Lo que él hubiese hecho es apartarse de este proceso, de este caso, eh,
si tiene compromiso con los sectores retardatarios de la República, si tiene compromiso con el cartismo o con sectores que actúan de manera antisistema, o si no tiene el coraje suficiente para expedirse sobre una cuestión tan interesante que se vincula con el funcionamiento de un órgano extrapoder tan importante y que guarda también relación con el funcionamiento de un poder del Estado, específicamente la Cámara de Diputados, bueno, se hubiese apartado del caso, o tiene que renunciar su condición de ministro de Corte y dedicarse otra vez a la tarea universitaria o dedicarse a la actividad política, que es lo que más quiere hacer, y aparentemente se está dedicando a la política. Tengo informaciones, en fin, bastante llamativa, siendo indulgente. Yo voy a ser indulgente un poco con Víctor Ríos, voy a decir que eso es llamativa, no pasa, hasta ahí nomás me quedo por hoy. Pero corresponde señalar que es uno de los responsables, o el principal responsable en este momento de la ausencia de sentencia definitiva en un proceso tan importante en donde se pretende a través de un remedio constitucional poner las cosas en forma, poner las cosas en su lugar, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un momento de grave crisis institucional en la República de Paraguay y que Hipogila Yayataco Acheoquina tiene que entender de una vez por todas que él es miembro de la máxima instancia judicial, es miembro de un poder del Estado, ese poder que debe de encargarse de velar por la correcta aplicación de las leyes y la Constitución y no precisamente violarlas como la están haciendo ahorita. Ok, vamos a esperar entonces qué novedades tenemos de la máxima instancia judicial a esta cuarta, es la cuarta vez el cuarto urgimiento. Cuarto urgimiento. El cuarto urgimiento, sí, claro. ¿Quiénes integran que... la sala? Además del Víctor doctor Ríos. Víctor No, Ríos. pero ahora Víctor Ríos pidió que En pleno. que el pleno trate, pues. En septiembre ya se pidió eso. Claro, Ese es el problema. Víctor Ríos, claro, y Víctor Ríos, pero es responsable. Por eso decía que tiene nombre y apellido la mora judicial. Es Víctor Ríos el responsable porque él, con aquella decisión de septiembre ya del año pasado, de enviar al pleno de la Corte, no hizo otra cosa sino generar la mora judicial. Y yo suelo decir, voy a traer otra vez a colación la comparación que suelo hacer. Suelo decir que para mí aquel juez penal, aquel ministro penal y corrupto que emita una resolución, un auto interlocutorio o una sentencia definitiva violando la Constitución y las leyes, es igual a aquel juez penal o aquel ministro penal y corrupto que nos dicta la resolución y que genera igualmente la muerte de un proceso. O sea, existen dos métodos de matar un proceso. Uno es a través de una resolución arbitraria y otra forma de matar es a través de la mora. En este caso, la pretensión de Víctor Ríos y algunos ministros más probablemente es matar mi proceso, mi expediente a través de la mora judicial. Pero eso, por supuesto, que va a generar la responsabilidad que en su momento dentro de un sistema democrático y republicano tenemos que cobrar. Ya yo cobro pasa cuatro, así nomás. Diputado, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, vamos a ver desde aquí qué es lo que acontece con este cuarto urgimiento, ¿verdad? Por lo menos esta acción que usted sugiere para ver si hay alguna respuesta por parte de la Corte Suprema. Muchísimas gracias por su tiempo nuevamente. Muy bien, muchas gracias por el espacio y les voy a mantener informados sobre lo que acontezca sobre este caso. Gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Usted está escuchando PDS. Y al diputado Eusebio Alvarenga, perdón, que hablaba así acerca de este cuarto ungimiento, una presentación que hizo ante la Corte, aguardando entonces los ministros se expidan. ¿Vos